¿Sabías que, hace más de 40 años, una pequeña sonda fue lanzada desde la Tierra y hoy se encuentra más lejos que cualquier otro objeto construido por la humanidad? La Voyager, al atravesar los límites de nuestro sistema solar, ha llegado a lugares que hasta entonces eran solo teorías. Pero, ¿qué encontró allá afuera, más allá de la influencia del Sol? ¿Y qué nos revelan los datos que aún sigue enviando sobre los misterios del espacio profundo? En este video, exploraremos lo que la Voyager descubrió al cruzar el último límite conocido y las preguntas que siguen sin respuesta. Pero antes, suscríbete a Fronteras de la Curiosidad y explora hechos sorprendentes sobre ciencia y mucho más. No te pierdas ningún video, activa la campanita y ven a explorar con nosotros. La Voyager, una simple máquina construida por manos humanas, fue lanzada en 1977 con una misión clara: explorar los gigantes gaseosos, pero lo que encontró en su camino fue mucho más allá de lo que cualquiera hubiera podido prever. Piensa por un momento en lo que esto realmente significa: una nave que sin volver jamás se dirige hacia los confines de lo desconocido, llevando consigo una pequeña fracción de nuestro conocimiento, como un mensaje en una botella lanzado al vasto océano del cosmos. Al cruzar la órbita de Neptuno, la Voyager superó los límites que la mayoría de los científicos consideraban el fin del sistema solar. Pero en lugar de simplemente desaparecer en el vacío, encontró algo sorprendente: un océano invisible de partículas, una frontera cósmica, donde el viento solar, que siempre nos ha protegido, comenzaba a disiparse. El espacio que se extendía por delante era diferente, una zona desconocida donde el Sol ya no dictaba más las reglas. Esta región, llamada heliosfera, es un escudo que nos rodea, una burbuja protectora formada por el viento solar que separa nuestro sistema del espacio interestelar. Sin embargo, al cruzar esta barrera, la Voyager se adentró en lo que conocemos como la heliopausa, el punto en el que la influencia del Sol prácticamente se desvanece. La sonda no solo cruzó esta línea imaginaria, sino que literalmente penetró el umbral entre dos mundos: el nuestro, gobernado por la energía del Sol, y lo que existe más allá, donde nuevas fuerzas comienzan a tomar el control. Lo más fascinante es cómo la propia Voyager, una nave construida hace décadas, fue capaz de detectar estos sutiles cambios. Las partículas a su alrededor, el campo magnético y las ondas de energía comenzaron a contar una nueva historia. Una historia de un espacio no tan vacío como se había imaginado. Es como si el universo nos estuviera susurrando algo que siempre ha estado allí, pero que nunca habíamos sido capaces de escuchar. Ahora piensa en esto: ¿qué más podría estar esperando más allá de esta frontera, listo para ser descubierto? La Voyager, una testigo silenciosa de este inmenso desconocido, sigue avanzando. Ya ha dejado atrás el seguro abrazo de nuestro Sol para adentrarse en algo mucho mayor. Pero, ¿qué es exactamente lo que está por venir? ¿Qué señales misteriosas puede contener este espacio? ¿Y qué mensaje nos enviará a través de una nave que aún no ha dejado de sorprendernos? ¿Qué encontró la Voyager en este vasto océano interestelar? ¿Y qué nos espera más allá de esta frontera invisible? Cuando la Voyager atravesó la heliosfera, algo extraordinario sucedió. Dejó atrás el viento solar, esa brisa continua de partículas emitida por el Sol, que durante miles de millones de años ha moldeado el entorno a nuestro alrededor. Pero, ¿qué encontramos después? Un lugar donde el Sol ya no tenía influencia, una nueva frontera que llamamos la heliopausa. Aquí, la Voyager comenzó a entrar en contacto con una realidad completamente diferente. Imagina la heliosfera como una burbuja, donde el viento solar crea una barrera protectora, aislando nuestro sistema de los vientos interestelares. Al atravesar esta membrana cósmica, la Voyager fue recibida por una especie de viento extraño, algo que ya no venía del Sol, sino de fuera, de regiones que están más allá de nuestra comprensión inmediata. Al cruzar esta frontera, la sonda registró una serie de señales misteriosas, partículas cargadas de energía que parecen contar una historia antigua, como viajeros del espacio interestelar provenientes de distancias inimaginables. Estas partículas, procedentes de regiones distantes entre las estrellas, podrían haber atravesado eras y obstáculos colosales para llegar hasta allí, al encuentro de la Voyager. Cada una de ellas es un fragmento de algo mayor, una pista para entender cómo funciona realmente el espacio más allá de nuestro sistema. Sin embargo, la densidad de estas partículas, la velocidad a la que se mueven,
sus interacciones con el campo magnético, todo parece sugerir algo aún más enigmático. Y esa región más allá de la heliopausa no es solo fría y vacía, es dinámica, llena de fenómenos que aún estamos intentando descifrar. La Voyager comenzó a detectar variaciones inexplicables en el campo magnético, casi como si estuviera navegando en un mar cósmico invisible, con corrientes y turbulencias que no habíamos previsto. Pero si el campo magnético, algo tan fundamental, es diferente aquí, ¿qué nos puede decir esto sobre las fuerzas que actúan en el espacio interestelar? ¿Será que la Voyager solo está arañando la superficie de una realidad mucho más compleja y desconocida? ¿Qué nos están contando realmente estas partículas y las variaciones en el campo magnético? ¿Estamos acercándonos a un nuevo tipo de frontera, aún más intrigante? ¿Y qué más podría estar allá afuera, en las profundidades de este vasto océano cósmico, esperando ser revelado? Después de atravesar la heliopausa, la Voyager entró en un territorio que parecía absolutamente silencioso. Un silencio tan profundo, tan vasto, que sería fácil creer que no existía nada más allí. Pero claro, el silencio en el espacio es una ilusión, no está vacío, guarda secretos, y la Voyager fue capaz de escuchar esos secretos de una forma única. Las ondas de radio enviadas por la sonda no encontraron el eco del viento solar, sino algo más sutil, casi imperceptible. Piensa en esto, el silencio que registró no es simplemente la ausencia de sonido, sino la ausencia de cualquier cosa que conocemos. Aquí, los ruidos son como susurros cósmicos, pequeñas señales que para nosotros son casi imposibles de descifrar por completo, pero que contienen información sobre el universo más allá. Cada variación, cada oscilación captada por los instrumentos de la Voyager es un mensaje, tal vez de estrellas distantes, tal vez de fuerzas que aún no comprendemos. Pero, ¿cómo es posible que una sonda que está tan lejos de la Tierra y ahora fuera de la influencia directa del Sol, aún esté en contacto con nosotros? La respuesta está en las ondas de radio que emite, un eco frágil que recorre billones de kilómetros hasta alcanzar nuestros telescopios. Estas ondas atraviesan el vacío del espacio, llevando consigo fragmentos de información, datos que, en cada momento, parecen más enigmáticos. Lo más impresionante es que, incluso después de todo este tiempo, la Voyager aún encuentra señales, casi como si estuviera navegando en un mar de murmullos, cada sonido representando algo invisible a nuestros ojos. Ahora, con la sonda vagando por este silencio lleno de significados, surge una pregunta. ¿Qué está escuchando? Este vacío aparentemente silencioso podría esconder fuerzas y eventos que desafían nuestra propia comprensión del universo. Tal vez existan sonidos en el espacio que no percibimos, frecuencias que podrían contener historias que nunca imaginamos escuchar. Pero si lo que la Voyager está detectando ahora ya parece tan misterioso, ¿qué más podría estar por venir a medida que se adentra aún más en el espacio interestelar? ¿Qué está a punto de escuchar que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre el cosmos? Al cruzar el choque de terminación, la Voyager dejó atrás el último vestigio de la influencia directa del Sol. Imagina por un instante, la nave, ahora vagando por un territorio donde las reglas que conocíamos ya no se aplican, registró un cambio sutil, pero profundo. La temperatura del espacio a su alrededor comenzó a variar, y el campo magnético, una fuerza invisible que permea todo el universo, empezó a comportarse de manera intrigante. Las lecturas de la sonda indicaron una distorsión, casi como si la propia estructura del espacio fuera diferente. ¿Pero por qué? Esta región, este choque de terminación, es mucho más que una simple línea que marca el lugar donde el viento solar disminuye. Es como atravesar un portal hacia un nuevo tipo de espacio. Allí, el viento solar, que antes era como una corriente constante, encuentra resistencia. Esa resistencia proviene del medio interestelar, un océano invisible de partículas y campos magnéticos que se extienden entre las estrellas. La Voyager empezó a detectar variaciones en las fuerzas magnéticas a su alrededor, casi como si estuviera navegando en una especie de corriente cósmica, una energía que aún estamos tratando de entender. Y aquí surge la metáfora más intrigante. El espacio, que siempre vimos como un vacío inmenso, comienza a parecer más vivo que nunca. Estas distorsiones magnéticas indican que lo que la Voyager está atravesando no es solo una vasta oscuridad inerte. Algo está sucediendo allí, algo que actúa de formas que no podemos ver con nuestros ojos, pero que podemos sentir a través de las lecturas de la sonda.
Esas variaciones magnéticas podrían ser rastros de eventos cósmicos antiguos, como explosiones de supernovas distantes, o tal vez algo más presente, más activo. El espacio interestelar, tan distante y aparentemente frío, podría ser mucho más dinámico de lo que creíamos. Y si el campo magnético se está comportando de manera tan extraña, ¿qué más podría estar escondiéndose en esas regiones distantes? ¿Qué otras fuerzas invisibles están moldeando ese territorio desconocido que la Voyager se aventura a explorar? Mientras la Voyager continúa su viaje hacia lo desconocido, no viaja sola. Cada partícula que cruza su camino es una reliquia del espacio interestelar, un fragmento que guarda la historia del universo. La sonda comenzó a detectar estas partículas de alta energía, viajeras de regiones increíblemente distantes, que han vagado durante miles de millones de años hasta llegar aquí. Cada una de estas partículas es como una pieza de un rompecabezas cósmico, ofreciendo pistas sobre lo que existe más allá de nuestro sistema solar. Estas partículas no son simples restos espaciales, son vestigios de eventos titánicos, explosiones de supernovas, colapsos estelares y otros fenómenos cataclísmicos que ocurrieron hace millones, tal vez miles de millones de años. La Voyager, al capturar estos fragmentos, está esencialmente escuchando ecos del pasado profundo del universo. ¿Pero qué nos están contando? ¿Podrían estas partículas revelarnos detalles sobre la formación y evolución de galaxias distantes? ¿O incluso sobre los límites del universo observable? Aún más intrigante es el hecho de que estas partículas llevan un patrón. No están flotando simplemente al azar. Hay una organización, una estructura que sugiere la presencia de fuerzas invisibles en acción. Esas fuerzas, esas corrientes magnéticas y energéticas que la Voyager está encontrando, parecen estar guiando las partículas de manera sutil, casi imperceptible. Pero ¿qué podría estar generando estas corrientes? ¿Serán indicios de algún tipo de dinámica cósmica que aún desconocemos? Lo más curioso de todo es que, cuanto más avanza la Voyager, más se acumulan estas partículas. Parecen volverse más densas, más presentes, como si estuviéramos acercándonos a algo aún más grandioso e incomprensible. Pero ¿qué es exactamente lo que está por venir? ¿Qué tipo de fenómeno cósmico están llevando estas partículas a que encontremos? Y si todo lo que hemos visto hasta ahora es solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que desafía por completo nuestra visión actual del universo. Ahora, la Voyager atraviesa el espacio interestelar profundo, un lugar que, para nosotros, siempre ha estado envuelto en misterio y suposiciones. Este territorio desconocido, donde la influencia del Sol prácticamente desaparece, lleva consigo el peso de innumerables preguntas que la ciencia aún no ha logrado responder. A medida que la sonda avanza, comienza a registrar algo aún más fascinante. Las partículas y los campos magnéticos parecen estar interactuando de formas que desafiarían las leyes que conocemos hasta ahora. Todo lo que hemos estudiado sobre el universo, sobre cómo funciona, parece adquirir nuevos matices a medida que nos adentramos en lo desconocido. Este vasto océano cósmico no es estático, y la Voyager es el primer testigo humano en navegarlo. Las variaciones en el campo magnético, las partículas cargadas de energía que sigue encontrando, sugieren que existe una red invisible de fuerzas que impregna el espacio, como si cada rincón de este inmenso vacío estuviera interconectado. Pero ¿por qué estos señales se están intensificando? ¿Qué se oculta más allá de esta cortina invisible que aún no podemos ver, pero que la sonda comienza a percibir? Ahora surge una gran pregunta. ¿Qué más puede haber al frente? La Voyager se dirige hacia algo que no solo desconocemos, sino que quizás nunca hemos imaginado. Y si la verdadera frontera de nuestra comprensión no está solo en el límite del sistema solar, sino mucho más allá, en algo que la Voyager está a punto de desvelar, ¿qué tipo de misterio nos espera en el vasto horizonte interestelar, donde las leyes de la física, tal como las conocemos, podrían comenzar a desintegrarse ante una nueva realidad? El espacio profundo, tan inhóspito y silencioso, podría estar a punto de revelarnos algo inimaginable.